A ver, son la 1:30. Entiendo perfectamente que ustedes tienen más ganas de ir a comer que de escucharme, y lo comprendo. Mientras hablaba mi compañero, he reducido el texto. Intentaré ser lo más, o lo menos pesado posible y hacer algo en máximo 30 minutos. No podré evitar repetir algún concepto, porque ya lo tengo preparado, porque ya se han anticipado, y es el inconveniente de hablar en último lugar. Lo que yo les voy a contar es sobre la libertad de expresión y sus límites, o sea, que seguimos en la cuestión ya planteada, pero visto desde Estrasburgo, visto desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les haré una introducción sobre el contenido de la libertad de expresión, sus principios generales, sus límites, y les comentaré una docena de casos prácticos vividos con la posición que adoptó el Tribunal Europeo. Saben ustedes que la libertad de expresión queda protegida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 10. La primera frase del primer párrafo de este artículo 10 declara el derecho a la libertad de expresión. La segunda frase determina su contenido. Además de la libertad de expresión por sí misma, incluye la libertad de opinar y la libertad de recibir y de comunicar ideas. Y el segundo párrafo precisa que el ejercicio de estas libertades comporta también deberes y responsabilidades, y permite a las autoridades nacionales, en determinados supuestos, ejercer injerencias, intervenir en esta libertad e imponer formalidades, condiciones, restricciones y hasta incluso sanciones. El elemento esencial de la libertad de expresión es la posibilidad de transmitir informaciones, opiniones, ideas personales, las cuales a menudo se traducen en juicios de valor. Teniendo presente que los juicios de valor, a diferencia de lo que son afirmaciones o imputaciones, no pueden ser probados. Y lo que ocurre es que a veces la frontera entre un juicio de valor y una imputación de hechos resulta difícil de determinar, y la consecuencia puede ser capital, en cuanto la imputación de hechos en general y en principio permite lo que se llama la exceptio veritatis, la excepción exculpatoria de poder probar la verdad. No obstante, hay que tener presente que incluso cuando se trata de declaraciones constitutivas de juicios de valor, es necesario que exista una base factual que permita sustentarlas. Contrariamente, en defecto de base suficiente, incluso los juicios de valor pueden resultar excesivos. El artículo 10 protege la libertad de expresión de toda persona física o jurídica. Los principios generales figuran reiteradamente establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Salvadas las excepciones que se contienen en el párrafo segundo de este artículo, que se deben interpretar de manera restrictiva, el principio de la libertad de expresión se aplica no solamente a las informaciones o ideas recibidas de manera favorable o consideradas inofensivas o indiferentes, también aquellas, ya se ha dicho, que pueden herir, chocar o inquietar. Son los tres adjetivos que ha utilizado siempre, tanto en inglés como en francés, el Tribunal de Estrasburgo. Dice, así lo exige el pluralismo y la tolerancia, que son elementos constitutivos de toda sociedad democrática. Cuando se trata de la libertad de expresión de los periodistas, hay que aceptar que estos puedan hacer uso de ciertas dosis de exageración, lo ha dicho la magistrada, e incluso de provocación.
La valoración del carácter necesario de la injerencia en la libertad de expresión impone verificar si aquella respondía a una necesidad social imperiosa, frase reproducida 500 veces en la jurisprudencia de Estrasburgo. Necesidad social imperiosa. Si era proporcionada al objetivo legítimo perseguido y si los motivos invocados por las autoridades nacionales eran pertinentes y suficientes. Dice, las autoridades nacionales deben establecer de manera convincente la necesidad de cualquier restricción al ejercicio de la libertad de expresión y de manera particular respecto a los medios de comunicación. El tribunal ha dicho y repetido que la prensa tiene un papel esencial en toda sociedad democrática y que si bien no debe traspasar ciertos límites, le incumbe comunicar, etcétera, etcétera, dice porque contrariamente no podría ejercer su función indispensable de perro guardián. Para apreciar la necesidad de la injerencia, las autoridades nacionales disponen de un cierto margen que se llama de apreciación. Podríamos discutir mucho de este margen de apreciación porque es como una goma, a veces es ancho, a veces es estrecho o limitado. Es limitado cuando se trata de la libertad de expresión en el campo del discurso político, de materias consideradas de interés general, de las alegaciones de los abogados en su función de defensa. Es más limitado aún cuando la crítica va dirigida al gobierno, en cuanto que las acciones o las omisiones del Ejecutivo quedan sometidas no solo al control de los poderes legislativo y judicial, sino también al de la opinión pública. Contrariamente, los límites de la crítica admisible son más amplios cuando se trata de una persona política, más que si se trata de una persona privada o particular, ya que el político, sin perjuicio del derecho a proteger su reputación, se expone inevitablemente y de forma consciente al control de sus actos y gestos por parte de la prensa y de los ciudadanos. Una de las primeras sentencias, que ustedes ya la conocen, en la que se fijan esos límites, es Castells contra España, ya tiene más de 25 años. Y de forma parecida, en la controvertida sentencia que se ha citado antes aquí, Otegi contra España, el tribunal pone de manifiesto que el demandante, durante su rueda de prensa en San Sebastián, hizo sus declaraciones, cito, en calidad de persona electa y portavoz de un grupo parlamentario. Constata el tribunal que Otegi se expresó en términos políticos, que el discurso se refería a una cuestión de interés público en el País Vasco, que era admisible una cierta dosis de exageración e incluso de provocación, y como elemento esencial que no se trataba de un discurso de odio o de violencia. En estas circunstancias, el margen de apreciación de las autoridades nacionales para valorar la necesidad imperiosa de la cual he hablado antes y la sanción impuesta al demandante era un margen que tenía que ser necesariamente restringido. Por eso el tribunal aquí constató una violación por parte del Reino de España del artículo 10. En relación a la libertad del debate político y concretamente a las críticas que se pueden dirigir a las instituciones del Estado y a la reputación de políticos y también de funcionarios, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha recomendado que ni aquellas instituciones ni esos políticos no tengan mayor protección que los restantes ciudadanos y que los delitos de injurias y o de difamación, salvo supuestos de extrema gravedad, no deban ser sancionados con ninguna pena privativa de libertad. Si resulta que la injerencia estaba fundada en motivos suficientes y pertinentes, queda aún por ver la
como último peldaño, la proporcionalidad. Se debe de adoptar una actitud prudente, según el Tribunal, si las medidas o las sanciones impuestas por las autoridades nacionales pueden tener efectos disuasorios hacia la prensa o los medios de comunicación en la discusión de cuestiones de interés general. Se trata de lo que en inglés se llama el chilling effect, de no provocar lo que se llama también la autocensura. Es desproporcionada, por ejemplo, una condena que impone una indemnización dineraria por daños y perjuicios cuando es absolutamente desproporcionada con la posibilidad real económica del condenado. La libertad de expresión se entiende en doble sentido, de ida y de vuelta. Unos tienen el derecho de comunicar informaciones, ideas, al mismo tiempo que otros tienen el derecho de recibirlas. ¿Qué tipo de informaciones integran este derecho? Se trata de materias que merezcan ser consideradas de interés público y general, no necesariamente de interés político, que también, pero de interés público y general. Ahora bien, unas y otras, y no más las unas que las otras, se benefician de la protección del artículo 10 en cuanto revistan importancia para la vida política, el interés general, la vida democrática. Hace más de 20 años ya lo dijo el Tribunal de Estrasburgo en una sentencia Lingens contra Austria. El derecho a recibir informaciones incluye el derecho a obtenerlas de todas fuentes que sean lícitas, disponibles y dispuestas a comunicarlas. Por tanto, las autoridades no pueden limitar a nadie de recibir las informaciones que otros consienten en facilitar, al igual que la libertad de expresión artística, cultural y publicitaria. También las informaciones de carácter económico y comercial quedan también incluidas en el campo de aplicación del artículo 10 y deben poder ser comunicadas por todos los medios técnicos de difusión posible, ya que el artículo 10, cito, abarca no solo el contenido de las informaciones, sino también los medios de transmisión o de captación, en cuanto que cualquier restricción impuesta a estos medios interfiere en el derecho de comunicar. Así, de una manera general, debemos hoy entender que, además de la prensa, se incluye la radio, la televisión, el cine, las grabaciones en vídeo y todas las modernas comunicaciones por vía telemática o Internet. Repetimos que los límites admisibles son más amplios cuando la crítica va dirigida al gobierno, de la misma manera que cuando se dirigen contra una persona política en el marco de sus funciones, siempre más que para un simple particular. Un demandante polaco denunció mediante un folleto impreso que ciertos consejeros municipales se elegían entre ellos en calidad de miembros de comisiones electorales y se enriquecían con fondos públicos. Fue condenado en Polonia por difamación al haber imputado un delito de hurto. Para el Tribunal Europeo, la condena es constitutiva de una violación del artículo 10, porque se trataba de juicios de valor. No tenía ninguna necesidad de probar. Era redactado el texto de una manera satírica, con el llamado animus jocandi, o sea que no. Se trataba también de hechos no contestados y reitera al tribunal que los políticos tienen que tolerar ser sometidos a una censura estricta de sus actos. En cambio, los funcionarios, que también deben aceptar el control de sus actos y de sus comportamientos, no se pueden equiparar a los políticos y merecen una mayor protección en el ejercicio de sus funciones. El directorio de un partido político turco, que fue luego disuelto por el Tribunal Constitucional de Turquía, decidió imprimir un folleto que exaltaba
la opinión patriótica y democrática y denunciaba el terrorismo de Estado contra la minoría kurda. Ya sabéis que esto ha sido un problema que ha durado durante muchos años en Turquía. Cuando pidió la autorización a la prefectura para poder distribuir esta edición, la secuestraron, los miembros del directorio fueron procesados y el demandante condenado a una pena de prisión por incitación al odio. El tribunal analiza los hechos, tiene en cuenta que el margen de crítica admisible hacia el gobierno es superior al de los particulares, que el demandante no tenía ninguna responsabilidad en los problemas de terrorismo en Turquía y considera que la sanción es desproporcionada. Y dice, Turquía ha violado la libertad de expresión. En otro caso, Cumpana y Masaré contra Rumanía, unos periodistas fueron condenados a prisión, multa y prohibición de ejercer la profesión durante un año por haber publicado un artículo y una caricatura que imputaba ilegalidades y soborno a un antiguo alcalde y a una secretaria judicial del ayuntamiento. La sentencia admite que los propósitos contenidos en el artículo litigioso eran imputaciones factuales y que, por lo tanto, los demandados tenían la obligación de demostrar y que, en efecto, si no había prueba, podían justificar una condena. Pero, al analizar el criterio de la proporcionalidad, considera que las penas eran manifiestamente excesivas y concluye a una violación. Cuando el debate se centra en problemas relacionados con la salud pública y la calidad de los servicios hospitalarios, y bajo la condición de que el periodista haya actuado dentro de los límites de la deontología profesional, el derecho a la información general es superior al derecho a la reputación individual del profesional o del servicio médico. En Francia se condenó al autor y editor de un libro titulado Sectas, religiones y libertades públicas, en el cual se emiten severas acusaciones calificadas de delito de difamación hacia asociaciones que luchan contra movimientos sectarios. El tribunal, además de considerar la materia de interés general, estima que las críticas publicadas constituyen juicios de valor y que, como tales, no pueden ser probados. Tenía aquí una página dedicada a la protección de las fuentes de información, me la salto, pero forma parte también del contenido y hay jurisprudencia en cuanto hay que proteger, también por la razón del Chilling Effect, etcétera, las fuentes de información. Una de las sentencias más importantes que establecen los principios generales es muy conocida, es Goodwin contra el Reino Unido. De lo dicho hasta aquí, se puede concluir que la libertad de expresión beneficia de un alto nivel de protección en el sistema convencional europeo, no tanto como el americano. Es cierto, es verdad, el tribunal ha sido muy exigente protegiendo la libertad de expresión. Ahora bien, ¿se puede traducir en una libertad absoluta y sin límites? No. Respuesta negativa. Como ya he anticipado, el propio párrafo segundo del artículo 10 del convenio establece que el ejercicio de dichas libertades, las cuales comportan deberes y responsabilidades, pueden ser sometidas a determinadas formalidades, condiciones, restricciones y sanciones eventualmente. Y aquí se trata de la protección de intereses públicos de carácter relevante, la seguridad nacional, la integridad territorial, la defensa del orden, la protección de la salud, la moral, etcétera, que son elementos que en cuanto se plantean permiten la injerencia de las autoridades en estas libertades. En la medida en que la tolerancia y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de toda sociedad democrática y pluralista, la libertad de expresión se excede de sus límites y pierde protección cuando aquello que se pretende comunicar es un discurso de odio, racismo, de apología del crimen o del terrorismo. Así lo consideró ya el Tribunal Europeo hace años en un caso
Zana. El señor Zana era un personaje público político, antiguo alcalde de una ciudad de Turquía, quien en el transcurso de un interview periodístico justificó con manifestaciones ambiguas, etcétera, ciertos actos imputados al PKK. Y aquí el tribunal dijo, no llegamos hasta aquí. Voy rápido. El artículo 17, el convenio contiene un artículo 17, que lo resumiré diciendo que prohíbe el abuso de derecho. Es decir, nadie puede invocar un artículo del convenio para violar otros artículos del propio convenio. Bueno, lo típico sería coger el artículo 8 y el 10, donde acaba la libertad del 10 y donde empieza el derecho a la privacidad, al honor de las personas. Este artículo 17 el tribunal lo ha aplicado pocas veces. Ha sido muy cauto, ¿no? Supongo por críticas doctrinales, porque algunas veces le han dicho, hombre, es muy fácil, aplicas el 17, desestimas la demanda y así no te metes en líos. Bueno, y particularmente no comparto esta idea, porque entiendo que el artículo 17 ahí está y cuando se impone aplicarlo hay que hacerlo. Les citaré 2 o 3 casos. La primera vez que se aplicó fue en el caso Garaudy contra Francia. Ese señor, no sé si vive aún, era un filósofo francés y publicó un libro que se llamaba Los mitos fundadores de la política israelí. Fue condenado por negación de crímenes contra la humanidad, difamación pública hacia la comunidad judía y provocación al odio racial. Entonces va a Estrasburgo y aleva con la bandera de la libertad de expresión. El tribunal declaró la demanda inadmisible, incompatible ratione materie, estimando que el contenido del texto incriminado constituía una negación del Holocausto y que poner en cuestión los crímenes contra la humanidad era una de las formas más graves de difamación racial contra los judíos. Dice el tribunal, negar la realidad de hechos históricos claramente establecidos y sin ningún contenido científico solo perseguía el objetivo de rehabilitar el régimen nacionalsocialista y acusar de falsificación histórica a las propias víctimas. Y aquí el tribunal aplica el artículo 17 y desestima la demanda. Igual lo hizo en otro caso Norwood contra el Reino Unido. Os lo ahorro. También lo hizo en otro caso Pavel Ivanov contra Rusia. Este era propietario de un diario y había publicado diversos artículos imputando a los judíos ser los causantes de todos los daños del mundo. El tribunal también lo desechó. En la última ocasión que lo ha hecho es en un caso que se llama Ambalá. Este tío, y digo así porque es un tío, se trata de un humorista francés, se le conoce con el nombre de Dieudonné. Es un personaje ambiguo, controvertido, provocador, metido en política, que fue condenado por injurias públicas también hacia un grupo de personas por razón de su origen o pertenencia a etnia, nación o religión. Los hechos tuvieron lugar en la sala Zenit de París. Se empezó con un espectáculo, digamos, humorístico y la cosa se complicó con unas imágenes. Entraron en la sala unas personas con un pijama a rayas y una estrella de David. La cosa acabó muy mal y también pretendía protección del Tribunal Europeo a su libertad de expresión y se aplicó el 17, que es el ácido sulfúrico. Estos 2 casos, Garaudy y Ambalá, plantean el problema de lo que se ha conocido como negacionismo o revisionismo. Y ahora, si me lo permiten, en el poco rato que queda, comentaré algunos casos que se han solventado en Estrasburgo, en algunos con violación y otros sin violación. Es decir, cuando se trata que Estrasburgo ha considerado que se violaba la libertad de expresión del demandante y al contrario, cuando era al revés. Se decía, no, usted hasta aquí no podía llegar y no se le da la protección. Uno de los primeros casos me lo encontré cuando empecé yo en 98 creo que era, en el 97, 98 en Estrasburgo.
y estaba allí prácticamente de aprendiz, fue un caso Leydeux e Isorny. Estos dos señores eran abogados y lo habían sido del Maréchal Le Pen. Publicaron un artículo en el periódico El Mundo, llenando 2 páginas, es decir, compraron las 2 páginas, y presentaban al mariscal Pétain de una manera favorable, ocultando su política de colaboración con el régimen nazi. Y el texto acababa con una invitación a los lectores a adherirse a 2 asociaciones que tenían por objeto intentar la rehabilitación de Le Pen, e incluso querían intentar un juicio de revisión. Una asociación de antiguos combatientes presentó querella y condenaron a esos 2 señores. El tribunal, y aquí es donde quería marcar la diferencia, dijo que Francia había violado el artículo 10 del convenio, al considerar que el texto publicado, ciertamente polémico, no se podía calificar de negacionista, que los hechos expuestos habían tenido lugar más de 40 años atrás y que el paso del tiempo, etc. La sentencia fue muy discutida en Francia y fue adoptada, creo, por 10 jueces a 7. Hay una opinión disidente de 7 jueces, entre los cuales formó parte. La he puesto para demostrar que hay situaciones en las que esta apreciación o este margen de apreciación, he dicho, es como una goma y a veces... Apología de la violencia e incitación a la hostilidad. Surek, un demandante propietario de una revista, había publicado cartas de lectores en las cuales se criticaba de manera violenta las acciones militares de las autoridades turcas en el sureste del país y se acusaba de reprimir brutalmente la lucha a la población turca. Fue condenado también por incitación a la hostilidad y al odio. El Tribunal Europeo consideró que no había violación, o sea, esta vez dio un resultado a favor de las autoridades turcas. Constató que las cartas en cuestión constituían una invitación a la venganza y que incluso en una de ellas algunas personas eran citadas por su nombre, lo que las ponía en una situación de peligro para su propia integridad. Dijo también que el demandante, en su condición de propietario de la revista, debía compartir indirectamente los deberes y responsabilidades que incumben a los redactores, de la que antes hablé. Aquí había una contaminación hacia los propietarios de la revista. Farouk Temel, lo cojo porque lo ha citado la magistrada. Farouk Temel era presidente de un partido político y en el curso de una reunión pública hizo una declaración en la cual denunciaba la intervención de Estados Unidos en Irak, les acusaba de malos tratos a un dirigente terrorista y también de la desaparición de personas detenidas. Los tribunales turcos le condenaron por apología del recurso a la violencia y a otros métodos. Ante Estrasburgo, invoca su libertad de expresión, mayormente en su condición de líder de partido político, y el tribunal le da la razón. Aprecia que efectivamente se trataba del punto de vista de su partido sobre cuestiones de actualidad política, manifiestamente cuestiones de interés general, y sin que hubiera concurrencia de incitación al uso de la violencia ni a la resistencia. Sobre terrorismo, Lerov, sí creo que era francés, aunque el nombre no lo parezca, un dibujante satírico, fue condenado en Francia por complicidad de apología del terrorismo porque publicó en un semanario vasco-francés, por aquí cerca, un dibujo, una viñeta, que simbolizaba el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, con una nota al pie de página que imitaba una famosa publicidad francesa, que ahora no la recuerdo en francés, pero ponía debajo: todos lo habíamos soñado, puntos suspensivos, jamás lo ha hecho. Dice el tribunal, no hay violación de la libertad de expresión y argumenta que el dibujo no se limitaba a criticar el imperialismo americano, sino que glorificaba su destrucción mediante la violencia.
El demandante, con la nota que acompañaba su dibujo, manifestaba claramente su solidaridad moral con los autores del atentado del 11 de septiembre y atacaba la dignidad de miles de personas, de víctimas de la población civil. La una. ¿Cuánto he estado? ¿Media hora? No, corto, yo no quiero aburrir y también quiero comer. Tengo algunos ejemplos de discriminación racial o étnica, sentencia Soulas y otra contra Francia. Jean-Marie Le Pen, como se le ha citado y ha aparecido en las presentaciones anteriores, cuando acontecieron los hechos era presidente, el padre, no la hija, el padre del Front National francés. En un interview que dio también al diario Le Monde, declaró, entre otras cosas, cito, el día que tengamos no 5 millones, sino más de 25 millones de musulmanes, serán ellos quienes mandarán. Le condenaron por provocación a la discriminación, al odio y a la violencia. Tengo también varios ejemplos de incitación a la homofobia. Me anuncian que me quedan 3 minutos y les hablaré porque el tema me ha parecido interesante. Me salto todo eso, el tiempo no da para más, del discurso de odio en Internet, porque me ha gustado. Yo aún estaba en el tribunal cuando esta sentencia es interesante. Es el primer caso en que el Tribunal Europeo examina un agravio relativo a la responsabilidad de un portal de actualidades en Internet. Una sociedad estonia llamada Delphi explota una página web de información. Se queja de que las jurisdicciones internas le hubieran imputado responsabilidad por los comentarios injuriosos escritos que dejan los visitantes en la página. Era un artículo que mereció 185 reacciones de visitantes del portal, una veintena de los cuales contenían insultos y amenazas dirigidas al propietario de una compañía naviera del norte. No les explico los detalles ni cuál era el problema. A petición de los abogados de la empresa afectada, Delphi retiró los comentarios injuriosos, pero lo hizo unas 6 semanas después de su publicación. El propietario de la naviera emprendió una acción civil contra Delphi, estimando que esta sociedad era responsable de los propósitos difamatorios publicados por los lectores. El Tribunal de Apelación de Tallinn condenó el portal de actualidades y el Consejo de Estado de Estonia, confirmó la sentencia. Ante el Tribunal Europeo, Delphi invoca su libertad de expresión. Y aquí el Tribunal Europeo, y por eso es lo que interesa de esta sentencia, observa en primer lugar que la cuestión litigiosa se confronta a dos realidades interesantes pero contradictorias. Por una parte, las grandes ventajas de la red Internet como instrumento sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación, y por otra, los riesgos que presenta en cuanto permite que expresiones difamatorias llamadas a la violencia sean difundidas por todo el mundo en cuestión de segundos y, por otra parte, puedan quedar publicadas en la red por tiempo indefinido. Considera que la cuestión litigiosa se centra en el sentido del artículo 10, deberes y responsabilidades que incumben a los portales de actualidades cuando ofrecen, sobre todo con fines económicos, porque hay publicidad, pues hay dinero por en medio, una plataforma destinada a la publicación de opiniones que pueden resultar injuriosas. A cabo, constata el tribunal la naturaleza perniciosa de la mayoría de los comentarios publicados, en cuanto sin necesidad de hacer ningún análisis ni lingüístico ni jurídico de su simple lectura, resultan manifiestamente incitadores de odio y de violencia, etcétera, etcétera. Dice, cuando las notas y opiniones dejadas por terceros en un periódico digital toman la forma de discurso de odio y de amenazas directas contra la integridad física de una persona, se impone proteger los derechos y los intereses de los individuos
y del conjunto de la sociedad. Por tanto, los estados contratantes, y aquí me refiero a mi compañero que ha hablado de legislaciones en algunos estados, pueden venir soportadas por esta sentencia. Los estados contratantes pueden declarar la responsabilidad de esos portales de actualidad sin que haya ningún atentado al derecho esencial del artículo 10. Aunque se trata de una cuestión distinta, esta sentencia de Delphi tiene también interés y se pone en concordancia con otra que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014, 13 de mayo, contra Google España, no sé si la recordarán, que es relativa a lo que se ha venido a llamar el derecho al olvido, la cual nos recuerda que el derecho a la libertad de expresión, tampoco en Internet, no es absoluto. Gracias. Bueno, agradecerles la agilidad y la brevedad que han utilizado para explicar cuestiones complejas y abrimos un turno de preguntas. Buenos días a todos y a todas. Más que una pregunta, lo que vamos a leer es una reflexión. Yo represento a la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo, una entidad que representa a cerca de 35 organizaciones sociales de personas migrantes y tiene que ver un poco con el enfoque de estas jornadas. Comunicación dirigida a las entidades organizadoras de las 7ª Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco. En la construcción de significados del conjunto de asociaciones que integran la Asamblea de la Federación Gentes del Mundo, la inclusión hace referencia a nuestro proceso de humanización, comprendido desde la horizontalidad, la solidaridad, la justicia social y el bien común. Por tanto, nadie es diferente y todas las personas somos diversas. Supone una actitud comprometida con el diálogo igualitario, la convivencia y la participación. Esta última la entendemos cuando hemos comprendido que nuestra realidad es la de personas migradas, refugiadas y exiliadas, para ser transformadas deben ser intervenidas y miradas desde dentro. A lo largo de los últimos años nuestras voces han sido calladas, en parte por una estructura política que ha puesto un conjunto de leyes y muros infames para que esto ocurra, pero otra es la que nos preocupa y ha dado origen a este comunicado. Un conjunto de expresiones, reflexiones, acciones políticas y académicas que se han representado como defensoras de la diversidad cultural ha ignorado nuestra presencia y el color de nuestras voces a la hora de construir no solo el relato, sino también las alternativas que deberían mediar en nuestras problemáticas. En consecuencia, una constante exclusión que venimos observando en diversos espacios sociales de importancia, manifestamos nuestra indignación al observar que en la realización de las 7ª Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco, nuestras organizaciones sociales y nuestros propios agentes no tienen ninguna representación. Si bien la participación real de las personas hace referencia a ser parte de y ser tenido en cuenta por, en dicho evento no se cuenta con tan importantes factores que legitimarían a este evento por su compromiso con la inclusión. La evidencia que muestra el enfoque de estas jornadas nos ha llevado a concluir que existe un trato desigual, excluyente y perjudicial hacia nuestro colectivo, y por ello exigimos una respuesta y responsabilidad hacia lo sucedido. Asimismo, hacemos un llamado a la academia, a todos los agentes políticos y sociales a tomar con coherencia, compromiso real, responsabilidad y respeto el discurso de la convivencia. No queremos seguir siendo un colectivo utilizado y vulnerado. Reivindicamos un trato igualitario y el respeto por nuestros derechos. Son las personas que viven una realidad determinada las que más conocen de esta misma. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues primero agradecer todos los temas que habéis tratado. Tenía como algunas preguntas o algunas como necesitaba como aclaración, ¿no? María José dije que el tema del discurso de odio no es jurídico, sino más social, ¿no? Y
hablando sobre el tema de las leyes, me quedaba como si no se trata de ser como tener a paro en las leyes, cómo se puede combatir estos discursos. Y luego, Ricardo, dije, para combatir los temas de los discursos, no es necesario la censura y también condena la regulación de todos estos medios, ¿no? Y pues yo me pregunto cómo se pueden poner fin a este fenómeno social que va cada vez más ampliándose. Y como se dice en francés, la liberté d'expression ou la comunicación c'est le quatrième pouvoir. Si este medio o este poder no se pone como se pone cuerpo, no se puede enfiar, ¿no? Luego decías a la conclusión de que hay que apoyar los medios de calidad. Pues hoy día yo creo que la mayoría de la opinión pública no se fía a los medios, porque hasta los medios públicos es como se tiene tendencia partidaria con un partido, ¿no? Y la opinión pública se queda como fuera. Y igual aquí no se nota tanto, y en los países como africanos, yo vengo de la República Democrática del Congo, que la gente hoy, las informaciones se llegan más desde estos medios digitales, que está mucho más también, no son veras las informaciones, pero casi llega más. Y no sé, a mí me queda como con estas cosas de que a quién fiar, ¿no? De que estos medios, o cómo reconocer estos medios de calidad, que están todo mezclado. Y luego yo me quedo un poco, tengo mucha lucha, es como un poco, para mí un poco ambiguo lo de los derechos humanos universal, que sea de la Unión Europea, que no se plasma con la realidad, no se ampara mucho más a lo que deben defender, ¿no? Me pregunto dónde se quedan los defensores de estos derechos. Muchas gracias. Antes de contestar, les voy a pedir brevedad por la hora que es, y sobre todo porque alguno de los ponentes, como decía, ha vivido 20 años en Estrasburgo y nos decía que para él comer a estas horas es tremendamente tarde. Por lo tanto, vamos a intentar acabar cuanto antes, ¿sí? Bueno, como me ha aludido, me ha nombrado a mí primero, empiezo yo a contestar a su pregunta. Vamos a ver, yo no he dicho, o me habré explicado mal, no he querido decir que el discurso del odio sea un problema jurídico, un tema jurídico. Sí que he dicho, eso sí, que es el derecho, lo único que puede hacer, sobre todo el derecho penal, es regular las consecuencias de las conductas que conforman el discurso del odio, es decir, prohibir bajo pena determinadas conductas. El derecho administrativo puede sancionar también las consecuencias de conductas o infracciones contra todas esas garantías o derechos, todo acto discriminatorio por razones de raza, religión, de identidad sexual, etcétera. Puede también. Yo lo que quería, y debe, lo que yo quería decir es que el problema del discurso del odio, que no sé si tiene solución, porque pienso en gran medida que son vestigios de nuestro cerebro de reptil, que se llamaba antes de que el miedo al diferente, el miedo al distinto, a que nos quiten el territorio. Si tiene solución es cultura, o sea, con la educación, avanzando en cultura. Y esta es lo que yo quería decir, no que el derecho no sirva. El derecho, prohibir y
exigir, anudar a esa prohibición consecuencias jurídicas, cuando se ha infringido, cuando ya se ha llevado a cabo el discurso del odio, sí puede tener cierta efectividad. Yo siempre pongo un ejemplo. Al principio, cuando se prohibió bajo pena, es decir, se criminalizó la conducta del impago de pensiones alimenticias a los hijos, parte de parejas separadas, normalmente varones, que eran los que no se quedaban con los hijos antes, estoy hablando, y tal, y tenían que pasar mensualmente y no lo hacían, esto se criminalizó, hubo un gran clamor doctrinal, oh, es prisión por deudas, prisión por deudas. Bueno, hubo montones de denuncias, montones de condenas. Prácticamente ahora son mínimas, por lo menos estoy hablando en Barcelona, mínimos las sentencias que llegan con condenas por impago de pensiones. Bueno, la efectividad de la norma penal, o sea, lo que es el palo, por así decirlo, sí existe, pero actúa una vez hay consecuencias. El discurso del odio no se va a acabar solo con las consecuencias, es un medio más de lucha, pero es un fenómeno social que tiene que tener una respuesta social. Esto es lo que yo quería decir. Y cultural, educación. Sí, y yo decía lo mismo, ¿no? Que la censura y la regulación legal no es el mejor modo de responder al discurso de odio. Cuando decía que estaba en contra de regulación, no, la regulación existe ya. O sea, estoy en contra de una regulación adicional. Creo que tenemos ya los instrumentos legales suficientes para responder. Ahora, la idea del cuarto poder es muy relativa. Os he explicado en qué condiciones de precariedad trabajan los periodistas, en qué contexto cada vez más difícil muchos estados, después de los atentados terroristas, han tomado legislaciones nuevas, legislaciones antiterroristas, legislaciones de seguridad pública, como la ley Mordaza, que conocéis bien. Y estas leyes restringen la capacidad de los periodistas a actuar de forma normal, diría. O sea que el cuarto poder está perdiendo mucho poder. Por fin mencionó usted también la problemática de los medios públicos, que es verdad que en ciertos países, no en todos, son más medios gubernamentales que medios públicos. Medios públicos supone que estén al servicio del público, de los ciudadanos, no de los gobiernos, cual sea el gobierno, ¿eh? Y pienso que hay trabajo por delante en términos de desgubernamentalización de estos medios públicos. Sí. Bueno, tengo dos preguntas para Ricardo. Bueno, has comentado, ya más lo acabas de comentar, ¿no? La necesidad de educación de los niños, sobre todo, que luego se lo transmiten a los padres para que reconozcan estas falsas noticias de las que yo también me considero que tengo cierto pánico y comienzo ya, y creo que es general, ¿no? Que se comienza a desconfiar de lo que se dicen en los medios o, bueno, también de medios alternativos, etcétera. Pero si ya para los periodistas este tipo de falsas noticias distraen, me resulta muy, muy complicado el hecho de querer educar a niños o incluso a padres o, bueno, a ciudadanía para que reconozcan estas falsas noticias que muchas veces están muy, muy camufladas, ¿no? O sea, que la primera pregunta, ¿cómo educar a, bueno, una población que no ha estudiado periodismo, que no ha estudiado cómo identificar falsas noticias, ¿no? Y la segunda, si no se podría, estoy de acuerdo con eso, con que no debería ampliarse la regulación, pero creo que es necesario condenar a esas, bueno, has dicho, ¿no?, más de 600 empresas que financian falsas noticias. O sea, si no se podría o si no se quiere condenar a estas empresas, ¿no?, que son bancos, universidades, etcétera.
Sí, pues lo de la educación. He hablado de una educación crítica a los medios, que es más que educación, es reflexionar sobre cómo funcionan los medios. Y pienso que los ciudadanos tienen que ser más activos, porque de ellos dependen los medios. O sea que si no compramos periódicos que no respetan ética profesional, pues si compramos más periódicos que la respetan, o sea que hay una responsabilidad también del ciudadano. No solo es, creo que he sido muy claro, son sobre los problemas internos a la profesión. No estoy diciendo que estamos perfectos, no es lo que he dicho. He mostrado muchos errores, y tenemos que hacer un paso adelante enorme, pero también el ciudadano tiene su responsabilidad. Y las autoridades públicas promoviendo esta educación crítica a los medios, que muchos niños o jóvenes están en las plataformas y nunca, es algo nuevo, esta capacidad de comunicar al mundo entero de forma directa, y creo que no nos han educado a hacerlo con responsabilidad. ¿Qué iba a decir más? Cuando critiqué a regulación de nuevo, y usted lo confirma, cuando dice que hay que denunciar, por ejemplo, a las empresas que financian a las fake news, a la manipulación informativa, para eso no hace falta leyes nuevas. Es algo que, de nuevo, siendo más activos los ciudadanos y los periodistas, los medios, pues podemos avanzar. Creo que, de nuevo, la ley no es el instrumento perfecto para luchar contra estas empresas. Lo que llaman los ingleses el name and shame, o sea, denunciar a los que lo hacen y hacerlo público, es lo peor para ellos. Si una universidad financia estos sitios y que se la denuncia públicamente, creo que no van a seguir haciendo publicidad en estos sitios durante mucho tiempo. O sea que hay, creo, un cierto activismo ciudadano y periodístico, pero no leyes. No hay que... Es que muchas veces lo que pasa también es que hay que pensar en el efecto a largo plazo de estas leyes que restringen, que controlan. Creo que estamos renunciando a muchas libertades por cuestiones de seguridad, por ejemplo, esencialmente. Y es muy difícil recuperar una libertad que se cedió. Hubo falta años y años para la conquista de esas libertades, y las estamos cediendo de una forma muy inquietante, preocupante. Pero existe el derecho a la información, o sea, que la ciudadanía tenga derecho a una información veraz. O sea, a mí me parece espeluznante que haya empresas que financien falsas noticias. Y hay que condenarlo, estoy de acuerdo. Hay que condenarlo, pero no por ley, no por leyes, por denuncia pública, por presión, por activismo ciudadano y periodístico, seguramente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tan lentos son, ¿no? No sé si... Es que están grabados. ¿Por qué, por ejemplo, cuando anuncias o cuando va a Estrasburgo, cuando va todo, por qué es tan lento lo que se denuncia o lo que se hace? Que no sé, que es muy lento, ¿no? Para cuando cuando se llega, te mueres en el camino, casi. ¿Es para mí? Bueno, no. Bueno, la justicia es lenta de por sí, y en todas partes, aquí en Estrasburgo y en Rusia. Yo ahora me referiré a lo que es el Tribunal de Derechos Humanos. Para ir al Tribunal de Estrasburgo hay que haber agotado todos los procedimientos y recursos internos. Cuando llegan allí los asuntos, pues se miran ya con el paso del tiempo. Pueden haber pasado 4 o 5 años o más. Otra cuestión, la durada del procedimiento en Estrasburgo puede ser de años, pero cada vez menos. Depende de los estados. Los estados afectados, si tienen muchas o pocas demandas. Una demanda contra España actualmente
España recibe unas 500 demandas al año. Alemania también, 4 o 500. Francia recibe 2.000. No porque se violen más derechos humanos en Francia que en España, sino por el propio sistema. El recurso de amparo en el sistema español y alemán hacen que se filtre mucho en casa. En Francia, después del Conseil d'État o la Cour de Casación, no les queda nada más. Y además el tribunal está en Estrasburgo y le conocen más. Bueno, lo que me venía a referir, si es una demanda contra Rusia que tiene 14.500 demandas pendientes, pues va para largo. Contra España se han sacado asuntos en 12, 14, 18 meses. O sea, incluso más rápido que en la propia actuación interna. Y si es un asunto contra mi país, que es Andorra, y que tenemos 12 casos al año, pues se puede sacar en un año, va rápido. O sea que está en función de diversos parámetros y también de la queja que se plantea. Si usted va con una violación que afecta al artículo 2, derecho a la vida, 3, torturas, 5, detenciones, o por una duración de procedimiento del artículo 6, hay todo un sistema de prioridades que harán que su demanda del artículo 6, a lo mejor, si es contra Rusia, ya no digo un año o dos, nunca, porque irán tratando primero los asuntos que merecen gravedad desde el punto de vista de protección de derechos humanos. Si puedo añadir algo, en algunos casos, por ejemplo, el de los periodistas turcos encarcelados, el tribunal puede actuar sin que se haya agotado las vías internas, porque puede considerar una procedura de excepción. No, sí, porque como la justicia no funciona ya en Turquía, pues el Tribunal de Estrasburgo puede actuar. Y tenemos 154 casos de periodistas encarcelados en Turquía hoy en día. Bueno, una última pregunta que hay por ahí. Sí, es una doble pregunta para la magistrada. Es si considera que hay en el artículo 510 las sanciones son desproporcionadas y que si eso convierte al artículo de alguna manera un poco inaplicable. Y la segunda es si conoce, hace 10 días entró en prisión la primera persona que entra en prisión por algo parecido al discurso de odio a través de Internet, un chico de Llodio, por enaltecimiento del terrorismo. Si conoces si ha entrado en prisión alguna persona por aplicación del artículo 510. Entrar en prisión, no hablo de una condena. No, este chico ha entrado en prisión. Provisional. No, ha entrado en prisión porque ya tenía una condena, se le condenó a un año y tenía una condena anterior por un acto también de enaltecimiento del terrorismo en el ayuntamiento, creo que era el ayuntamiento de Llodio. Esas son las dos preguntas. A ver, las penas desproporcionadas no me parecen desproporcionadas. Lo que sí me parece que existe una desproporción entre las penas previstas para el apartado, o sea, los tipos penales del apartado 1, A y B, en relación con los tipos penales del apartado 2, A y B, que posiblemente esas sean, en relación con las demás, sean desproporcionadas, no objetivamente. Aparte que piense usted que las penas se mueven en un arco, de tanto a tanto. Según las circunstancias del caso, no se impondrá la pena máxima en cualquier momento. Y en cuanto a lo que... y además esto no va a llevar a la ineficacia, porque a la hora de... Es decir, el delito se comete o no se comete. En el momento del enjuiciamiento, con todas las circunstancias personales, y si concurren atenuantes o agravantes, la pena se modula personalmente. Lo que el Código establece ahí, pero para todo, también para el homicidio y para el robo, es la pena típica en abstracto, después según. Pero bueno, no me parecen desproporcionadas en comparación con otros tipos delictivos, dada la gravedad que yo entiendo que tiene
estiren esas conductas. Y en cuanto a lo que usted me pregunta, a ver, este señor no ha entrado en prisión, por lo que me dice, por delito de odio, sino que al tener antecedentes, aunque le hayan puesto una pena inferior a 2 años, que las penas superiores a 2 años son de obligado cumplimiento, salvo excepciones, que ahora se han inventado unas nuevas excepciones en la reforma también. Ha entrado porque tenía antecedentes, y entonces el tener antecedentes penales, en principio, con la nueva reforma, en principio supone que no te puedes beneficiar de la institución que se llama suspensión de la ejecución de la pena, en principio. Lo que sucede es que sí, también hay la excepcional, pero espera, en fin, será por esto. En cuanto si yo conozco si después de la reforma se ha condenado a alguien y ha entrado en prisión, no. Lo que sí le puedo decir, aunque no lo puedo asegurar absolutamente del todo, porque, y no va contra la prensa, es una información que solo me llegó a través de un medio, más concretamente de la televisión, que hace pocos días, hace 2 días, parece ser que, bueno, no parece ser, no, esto es verdad, se han detenido a unos ultras que montaron, si me permite la expresión, el pollo en Barcelona, destruyendo, bueno, una pelea importante de la ultraderecha, que además rompieron sillas de bares, etcétera y tal. Y si yo, o sea, se les ha detenido, se han identificado a 18, se ha detenido a algunos, y si yo no entendí mal, han entrado en prisión, y lo que parece que se les atribuye, digo que es noticia prensa, no noticia jurídica, lo que se les atribuye es delito de odio, que ahí también hay que ir con cuidado, porque recuerden lo que yo he comentado, en razón de, por motivos, esto no he tenido tiempo de explicarlo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué significa por motivo de género? Tenemos que puntualizar muy bien, porque, a ver, por ser mujer, se puede dar también de bruces con la ley de protección de violencia de género. Entonces, sí, lo mismo, por el hecho de que ellos son ultras de la ultraderecha y se pelearon además con otros que también crean de ultraderecha, delito de odio, pues no sé qué decirle, pero eso es lo que yo sé, no sé más. Vale. Bueno, estamos 5 minutos fuera de horario. Les agradecemos la participación. Me trasladan que les comunique que aquellas personas que no van a estar mañana, por favor, que dejen las hojas de evaluación. Y nada, muchas gracias a los ponentes por su excelente presentación y, sobre todo, en la fase de gestión de todo esto, las facilidades y la cercanía que han mostrado. Gracias.